el conocimiento, eh, después del conocimiento de del aparato que vamos a utilizar, es decir, del ventilador. Entonces, tenemos que saber qué es la ventilación mecánica, ya lo sabemos nosotros, pero hay una diferencia con la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva. La ventilación mecánica invasiva eh, tiene como finalidad asistir, sustituir parcial y totalmente la función respiratoria de manera temporal, ¿verdad? Eh, Esto a causa de una afección respiratoria que impida al paciente realizar el intercambio de gas de una manera independiente, donde no se cumplen los objetivos fisiológicos que son propios del aparato respiratorio. Lo importante es que aquí, con la ventilación invasiva, podemos sustituir totalmente esa función. Es una de las diferencias con la ventilación invasiva, no invasiva, perdón. Entonces, la ventilación no invasiva tenemos que tener en cuenta que eh, es un soporte ventilatorio, a diferencia de la invasiva, ¿verdad? La no invasiva es un soporte con presión positiva y que se administra sin necesidad de una vía aérea artificial. En lugar de ello, se utiliza una máscara facial, nasal o un casco gélmico que permite la aplicación de presión positiva en la vía aérea. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación, eliminar el dióxido de carbono. Bueno, también decir que si surge alguna pregunta o algún comentario durante la ponencia, eh, la pueden hacer para que también podamos responder. Bueno, en esta ponencia vamos a ver primero modos ventilatorios básicos de ventilación no invasiva. También vamos a ver programación básica y si nos queda tiempo, alguna programación en alguna patología. Entonces, vamos a tener esta consideración. Permítame. Bueno, vamos a tener una consideración acerca de la ventilación no invasiva. Hay una ventilación fisiológica, que es la que tiene el paciente, y una artificial, que es la que necesita. Entonces vamos a tener tres características físicas en cuenta, que es la presión, el flujo y el volumen. Lo que tenemos que considerar es que no se puede ventilar, ya sea de forma fisiológica o artificial, no se puede ventilar el pulmón sin presión, sin flujo y sin volumen. Son tres características físicas que necesita el pulmón para poder ventilar. Entonces ya sabemos que la presión, en el caso de la ventilación artificial, ventilación no invasiva, es la fuerza que el ventilador aplica al movilizar el gas hacia los pulmones. Eso es la presión. Ahora el flujo. El flujo es la velocidad con que se entrega cierto volumen. Entonces, la otra característica física es el volumen. El volumen es la cantidad total de gas movilizado. En los ventiladores, el flujo y el volumen van de la mano. ¿Por qué? Ya dijimos que el volumen es la cantidad de gas, pero el flujo es la velocidad con que se mueve ese gas. Y entonces, estos dos parámetros se pueden controlar. Pero también tenemos la presión. La presión es que al entrar ese gas en el pulmón, obviamente tiene que vencer resistencias, principal al nomás entrar, resistencias de las vías de conducción y después tiene que vencer la resistencia propia del parénquima pulmonar y de la cavidad torácica. Entonces el volumen adentro también ejerce una presión.
¿Qué es lo importante de todo esto? Que esta es la base por la cual vamos viendo los modos. Hay un modo que vamos a continuar. Los modos se pueden dividir de la forma siguiente. Modo de ventilación según la variable que se controla. Entonces sabemos que hay dos variables que podemos controlar. Lo importante de esto es, si controlamos la presión, lo demás no lo controlamos, que es el volumen y el flujo. Pero si controlamos el volumen y el flujo, la presión no la vamos a controlar. Pero lo que tenemos que saber es que las tres características, presión, flujo y volumen, siempre van a estar presentes en todo momento en la ventilación. Ya sea que controlemos presión o volumen, las tres características físicas van a estar presentes. La diferencia es que solo vamos a controlar una. Ya teniendo eso en nuestra mente, bueno, y aquí se habla también de un tercer modo, por decirlo así, que son los modos duales. Pero en realidad, los modos duales es que en un tiempo determinado se controla la presión, corto, y en otro tiempo corto también se controla el volumen. Entonces, realmente se han hecho estudios y se ha determinado de que en los modos duales sirven más para hacer maniobras específicas, pero no para un tratamiento crónico. Entonces, está todavía como en duda, ¿verdad? Los modos duales. Hablando de ventilación no invasiva. Entonces, tenemos esta clasificación, modos de ventilación según la interacción ventilador-paciente. Y empezamos a ver. Vamos a escribir. Cuando el ventilador controla todo, se llama mandatoria. Cuando el ventilador asiste, pero también puede por algún tiempo controlar, es asistido controlado. Estos dos pueden estar juntos. Si el paciente no respira nada, va a ser mandatorio. Y dependiendo de la programación del trigger, podemos tener una ventilación asistida controlada en ese mismo modo. También conocemos los modos intermitentes. En ventilación no invasiva, estos modos no se ocupan. Después tenemos los de soporte. El otro modo es de soporte, que el ventilador solo le da una ayuda al paciente. Y también tenemos los modos espontáneos. Cada uno de estos modos los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ya habíamos hablado de qué es lo que se necesita para ventilar un pulmón. Y lo que se necesita para ventilar un pulmón es presión, flujo y volumen. De ahí se desprende que las principales curvas en ventilación mecánica sean de presión, de flujo y de volumen, porque esos principios físicos no se pueden separar. Y esto es lo que se requiere para ventilar un pulmón. Entonces, dependiendo de lo que se controla, cambia la forma de la curva. Y aquí vamos a ver algo que se puede aplicar en forma general. Una pregunta, ¿se escucha suficiente? Sí, se escucha bien. Vaya, entonces continuamos. Las fases del ciclo ventilatorio. En este caso, como estamos viendo ventilación no invasiva, lo vamos a poner en esta curva que estamos viendo nos sirve para explicar de forma general todos los parámetros que se pueden modificar dependiendo del modo, pero lo que vamos a explicar es que esta imagen que ven a la derecha
es una curva de presión, presión-tiempo. Y el modo es controlado por presión, ¿ya? Casi siempre cuando nos hablan de ventilación y de modos, nos explican los modos con una curva de presión, pero con el modo de volumen control. En este caso, vamos a explicar los modos, pero este modo es presión control. Entonces vamos a identificar las fases. La primera fase que podemos identificar es esta, que es la primera, y que ven que hay una deflación en la curva. Eso ya conocemos que es el trigger inspiratorio. Inmediatamente eso lo determina el paciente, dependiendo si nosotros lo queremos poner por flujo, y también lo puede determinar el ventilador cuando el paciente no está, cuando está en apnea, lo puede determinar el tiempo que nosotros determinemos, que es la frecuencia respiratoria. Pero en el caso que hay una deflación, vemos que el paciente lo ha disparado. Después, inmediatamente, está la rampa inspiratoria. Este es un parámetro que en ventilación no invasiva es importante modificar. Es la rampa inspiratoria. Bueno, de ahí tenemos la presión inspiratoria, que en algunos modos así se programa, pero también en ventilación no invasiva es el IPAP o la presión inspiratoria, ¿verdad? Es IPAP, que es esta parte en donde ya se estabiliza la presión. Por eso sabemos que es un modo de presión, porque no tiene presión pico, sino que se estabiliza. De ahí tenemos el ciclado. El ciclado es esta esquina, por decirlo así, es esta, en donde allí determina el ventilador abrir la válvula expiratoria y obliga al paciente a expirar, a iniciar la expiración. Ese es el ciclado. Valga también aclarar que también se conoce como trigger expiratorio muchas veces en algunos ventiladores. Ciclado y trigger expiratorio es lo mismo. Después desciende y tenemos la presión expiratoria, que en el caso de no invasiva se va a denominar EPAP. Estos dos parámetros, IPAP y EPAP, son los que nosotros programamos. ¿Qué comparación podemos tener para poder entender? Que también puede ser el PIP. El PIP, cuando nosotros programamos ventilación invasiva, puede ser el PIP. Y también se puede comparar al CPAP, aunque en principio los tres, EPAP, PIP y CPAP, sirven para diferentes causas. Por ejemplo, un paciente con apnea obstructiva del sueño, el CPAP le va a servir para poder desobstruir o porque no se obstruya la vía aérea. En el caso de un paciente POP, el EPAP le va a servir para contrarrestar el autopip que él tiene. Y en el caso de una ventilación invasiva, el PIP le puede servir para poder aumentar o para prevenir atelectasias o para aumentar la capacidad residual funcional o el volumen residual, para que también se utilizaba para reclutamiento, pero ya hay estudios que se hacen de otra manera. Bueno, ahora podemos ver rápidamente siempre una ventilación controlada, pero ahora por volumen. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma curva de presión, es el mismo tiempo, esta es la curva presión-tiempo, pero la única diferencia, bueno, hay varias diferencias, pero como nosotros no controlamos la presión, ustedes ven más variación en la curva de presión. Y entonces aquí sí nos encontramos siempre con el trigger, la rampa
pero nos encontramos con el pico flujo, que es la presión máxima en la inspiración. Y después nos encontramos siempre con la meseta, el ciclado y el PIP. Pero esto es una comparación para saber que estamos en un modo de volumen. ¿Qué es lo que pasa? En ventilación no invasiva, ventilamos por presión, no ventilamos por volumen. No quiere decir que no se pueda utilizar. Hay algunas utilizaciones específicas, pero ¿cuál es vamos a poner la siguiente que es, esperen, aquí hay una comparación entre volumen y presión. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber con la presión? Que cuando ventilamos por presión, cuando controlamos la presión, hay un parámetro que nos puede ayudar a minimizar las fugas, que es el flujo. Flujo. Si aquí hay pérdida, entonces nosotros podemos, se puede compensar la fuga con flujo. En cambio, por volumen, no se puede controlar la fuga por flujo, porque la curva de flujo cuando estamos ventilando por presión es constante y por lo tanto no nos va a compensar fuga. Es una de las debilidades de ventilar por volumen en no invasiva. ¿Ya? Entonces lo que tenemos aquí es lo que ya habíamos visto. A la derecha, la curva de la derecha es una curva que nos sirve para representar la ventilación por presión. Y ya dijimos, ¿verdad? Ya la explicamos anteriormente. Teniendo en cuenta estas diferencias, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, aquí siempre haciendo hincapié en la diferencia. Cuando ventilamos por volumen, el flujo es constante, pero cuando ventilamos por presión, el flujo no es constante. ¿Ya? Bueno, la ventaja de ventilar no invasivamente con volumen podría ser que garantizamos el volumen, pero al garantizar el volumen, esto es engañoso porque programamos un volumen, pero no y el ventilador sensa el volumen que sale, pero no nos garantiza que ese volumen le llegue al paciente por las diferentes fugas que existen. Entonces, por eso también es una desventaja. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar ya de los modos no invasivos. Y lo primero que vamos a hablar es acerca de un modo espontáneo. Y la curva que ven arriba representa las diferentes presiones que son controladas. Siempre es una curva de presión y aquí está representado el tiempo. Entonces, lo que tenemos que saber es que nosotros programamos una presión expiratoria o también se puede llamar EPAP o también se puede llamar PIP. Y también programamos una presión inspiratoria que se puede llamar IPAP o presión inspiratoria. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros debemos de entender aquí? Que la presión inspiratoria se cuenta desde cero, aquí ve, desde la línea base, desde cero hasta la presión que nosotros le hayamos puesto. Es decir, si le ponemos presión inspiratoria de 15, eso nos está diciendo que esos 15 van desde 0 a 15. Y la presión expiratoria van desde 0 hasta lo que le programemos. Por ejemplo, un PIP de 6. Ahora, cuando hacemos la diferencia, la resta, es decir, presión inspiratoria menos presión expiratoria, lo que nos da como resultado es la presión de soporte. Entonces, la presión de soporte, estamos hablando de ventilación no invasiva. La presión de soporte no incluye el PIP, eso es lo que tenemos que saber. Y es lo que se mueve en el pulmón, es lo que estamos movilizando. El PIP no se mueve, pero el soporte sí.
Entonces, presión inspiratoria menos PIP igual presión soporte. Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, la recomendación es comenzar con 10 centímetros de agua la ventilación no invasiva. Puede ser cualquiera, eso no está escrito severamente, no hay estudios que digan eso, se puede empezar en 8, en 12, en 14, pero lo importante y una media y una recomendación que sí se hace es empezar en 10 centímetros y después se va subiendo o se va disminuyendo dependiendo de lo que requiere el paciente. Estamos hablando del IPAP. ¿Cómo nosotros vamos a determinar si se sube o se baja? Pues tenemos que siempre medir el volumen tidal y lo vamos a medir alrededor de 6 a 8 miligramos por kilogramo de peso. Obviamente estamos hablando del peso ideal, ¿verdad? O el peso predicho. Cuando hablamos de ventilación no invasiva, podemos diferenciar entre ventilación no invasiva domiciliar y ventilación no invasiva en un proceso agudo en la emergencia, por ejemplo. Cuando es domiciliar, nosotros tenemos que tener paciencia y no hay que darle prisa. Diferente cuando estamos con agudos, pacientes agudos que sí necesitamos apresurar. Y ahí, pues, es diferente. Pero si es domiciliar, tenemos que empezar de una presión más baja a una presión más alta sin ninguna prisa. Bueno, ahí me avisan si surge alguna pregunta o algún comentario o si se deja de oír. Continuamos. El modo espontáneo en ventilación no invasiva lo podemos representar en el siguiente gráfico. En esta primera parte, el paciente es el que inicia la inspiración, es decir, activa el trigger inspiratorio. Ese es un modo espontáneo. Pero también el paciente finaliza el ciclado o trigger expiratorio. Él decide cuándo iniciar y cuándo terminar. Ese es un modo espontáneo en ventilación no invasiva. En los aparatos domiciliares, nosotros lo vamos a encontrar con la palabra S, este modo de espontáneo. Cuando vean solo el modo S, significa que es espontáneo y que el paciente está haciendo todo y el ventilador solo le está ayudando. Pero el paciente decide iniciar y terminar. ¿Cuánto va a durar la inspiración? Pues lo que el paciente quiera. Por ejemplo, esta es el segundo ciclo de una inspiración. Pero si ustedes ven, este ciclo duró menos. El paciente inició y terminó, pero el tiempo inspiratorio fue menos. Fue cortito, bien cortito. ¿Ya? Porque el paciente decide todo. Entonces, cuando ya también lo que puede suceder en un modo espontáneo es lo siguiente. El paciente en este caso ya no quiere respirar. Es decir, aquí el paciente quedó en apnea. El paciente no quiere respirar, pero hay que tener cuidado porque si está en espontáneo, ya sabemos que el ventilador tampoco le va a ayudar porque está en un modo espontáneo. Pero al final, el paciente quiso respirar otra vez, le volvió a ayudar el ventilador, pero el paciente sigue decidiendo cuándo iniciar y cuándo terminar. Si el paciente no respira, el respirador no desencadena nada. Cuando él detecta un esfuerzo, entonces sí, ahí sí, el ciclo se dispara. Bueno, entonces si estamos hablando de inicio, hablemos del trigger inspiratorio. El respirador detecta un flujo. El trigger
más fisiológico es cuando es por flujo, cuando lo programamos por flujo. Entonces detecta un flujo inspiratorio y producido por el paciente. Bueno, y aquí tenemos las consideraciones que tenemos que tener. El trigger menos sensible o el trigger más sensible es lo que nosotros debemos de entender. Cuando decimos el trigger es menos sensible, la ventaja es que no van a haber autodisparos, pero no va a haber autodisparos. Pero la otra consideración es que el paciente va a tener un mayor esfuerzo, va a tener que hacer un mayor esfuerzo cuando tenemos menos sensible el trigger. La otra consideración es que si el trigger está muy sensible, la ventaja es que el paciente va a tener menos esfuerzo, pero la desventaja es que ahí sí vamos a tener y correr el riesgo de tener autodisparos. ¿Ya? Esa es la consideración con el trigger. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo está más sensible o menos sensible? Hay ventiladores que nosotros utilizamos más que todo en paciente domiciliar, que muchas veces no tenemos el manual. Entonces, ¿cómo determinarlo? Lo recomendable es poner al 50% el trigger, es decir, a la mitad. Ya sea si el trigger está del 1 al 5, lo vamos a poner en 3. Si está en porcentajes, lo vamos a poner en 50%. Eso es lo recomendable. Y entonces, vamos a elegir el trigger más sensible para el confort del paciente. Pero lo que tenemos que considerar es que a menudo ocurren autodisparos. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el trigger a la mitad, para saber si yo, por ejemplo, si lo tengo, el trigger está del 1 al 5, lo pongo a la mitad en 3. Pero para saber yo cuándo es más sensible, lo pongo en 1 y le digo al paciente, ¿le cuesta respirar o está mejor? Entonces el paciente me va a decir, sí, me cuesta respirar. Ah, ahora no lo pongo en 3, sino que ahora lo voy a poner en 5, me voy al extremo. Ahora, ¿cómo lo siente? ¿Le cuesta respirar o se siente mejor? Ah, no, aquí me siento mejor. Entonces ahí sabemos que el 5 es más sensible y así podemos ir midiendo. El otro ajuste es el ciclado. Detección de una caída de flujo inspiratorio. El paciente ya está descendiendo el flujo y dependiendo de cómo lo programemos, va a abrir totalmente la válvula expiratoria el ventilador. Entonces, hay pacientes que necesitan ciclos cortos de inspiración. Obviamente corremos el riesgo de que el volumen tidal disminuya, porque entre más corto el ciclo inspiratorio, menos volumen va a poder meter al pulmón. Y el otro es el ciclado. Eso es aquí. Cuando cuando el ciclado es sensible, es decir, está bien sensible, el volumen tidal y los ciclos van a ser cortos. Pero cuando el ciclado está duro, por decir algo, o poco sensible, significa que va a esperar más el ventilador para poder abrir la válvula expiratoria y se va a extender a este punto. Y va a alargar el ciclo inspiratorio. Ahora, ¿en qué pacientes? Aquí, ¿en qué pacientes a mí me conviene tener un ciclo inspiratorio corto? Pues en pacientes EPOC.
que necesitamos acortar la inspiración porque ellos tienen desarrollados los músculos inspiratorios, pero la expiración les cuesta. Entonces necesitamos alargar la expiración. En ese caso lo vamos a poner sensible el ciclado. ¿En qué pacientes me conviene a mí tener el ciclado más duro, por decir algo que me entiendan, o poco sensible? En pacientes restrictivos u obesos. O sea, un paciente obeso es restrictivo. En paciente, por ejemplo, obeso, necesitamos alargar el tiempo inspiratorio porque lo que le cuesta a él es inspirar. Entonces, no, respira más, respira más. Ahí necesitamos poner el ciclado poco sensible. Bueno, ¿cómo podemos medir el ciclado del ventilador? Lo recomendable es tener el manual, pero si no se tiene, entonces igual empezar en un punto medio al 50%. Y si es un paciente EPOP, vamos a tratar de llevarlo a un ciclado súper sensible, es decir, muy sensible. Por ejemplo, al 25%. Pero si es un paciente obstructivo, vamos a tratar de llevarlo un poquito más largo, que le alargamos un poquito más la inspiración y lo vamos a poner en 30, 40, etcétera. Pero empezar siempre en medio para no forzar al paciente y después se va ajustando. Eso es con el ciclado o trigger expiratorio. Bueno, el otro parámetro es la rampa inspiratoria, que este parámetro se relaciona más con el confort del paciente. Es decir, a qué velocidad la rampa es esta, a qué velocidad le está llegando el volumen que nosotros programamos. Le está llegando a una velocidad rápida. Muchas veces los pacientes, eso es lo que necesitan, una rampa rápida. Por ejemplo, pacientes neuromusculares necesitan tener esa satisfacción de llenura. Entonces, puede ser que ellos necesiten una rampa más rápida, que le llegue rápido el volumen. Entonces, ya sabemos que es un parámetro de confort y en los pacientes EPOP prefiere una pendiente rápida. En un paciente EPOP, si nosotros programamos una rampa lenta, se van a sentir a disconfort porque lo que queremos es disminuir el tiempo inspiratorio, pero si en ese tiempo disminuido del tiempo inspiratorio le ponemos una rampa demasiado larga, lo que va a tener como consecuencia es que va a disminuir el volumen tidal. Entonces, en los pacientes EPOP no se utiliza una rampa muy larga. ¿Ya? Bueno, la pendiente igual inicial puede ser en milisegundos. Intentar una posición media de 100, 200 milisegundos y de ahí subir o bajar dependiendo de los requerimientos del paciente. Una pendiente demasiado larga va a reducir el volumen corriente. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto todos los parámetros y todo lo que tiene que ver con el modo espontáneo. ¿Ya? Ahorita estamos ya, todo lo que acabamos de ver es con el modo espontáneo. Ahora vamos a ver los demás modos. Los demás modos del ventilador. ¿Cómo se controlan los ciclos? Los modos tienen relación con los ciclos. ¿Quién los controla? Y entonces tenemos modos espontáneos que dijimos que en algunos ventiladores domiciliares van a tener la S.
Y los modos semicontrolados en los ventiladores también domiciliares van a tener la ST. Y los modos controlados van a tener la letra T. ¿Por qué? Porque se controlan totalmente por tiempo. Bueno, aquí es una manera de cómo saber qué modo es el que tiene. Muchas veces cambian de letra los modos, pero ¿cómo saber cuál modo es? Por ejemplo, un modo espontáneo, tenemos que saber que no hay frecuencia respiratoria ni tiempo inspiratorio. ¿Por qué? Porque todo eso lo determina el paciente. Va a tener un trigger inspiratorio y un trigger expiratorio. Eso lo va a tener el paciente. Él es el responsable de inspirar y expirar. Es decir, todo el ciclado. Eso es lo que tenemos que saber en un modo espontáneo. Ahora, el modo controlado. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuando estamos frente a un modo controlado? Pues en ese modo sí vamos a poder controlar la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio se va a poder programar. También hay algunos que no se programa el tiempo inspiratorio, sino que lo que se programa es la relación IE. Y también tenemos que saber que no va a haber trigger inspiratorio. ¿Por qué? Porque estamos en un modo totalmente controlado. Ahora esto es de manera domiciliar. En ventiladores en UCI, por ejemplo, o los de cabecera de pacientes agudos, ahí podemos tener un modo totalmente controlado, pero también asistido controlado. Es decir, que ahí sí le vamos a poder programar trigger. Cuando ustedes vean un modo volumen control o presión control, pero que se le pueda programar y esté programado el trigger inspiratorio, entonces ese es un modo asistido controlado por volumen control o por presión control. Bueno, así lo podemos identificar. Y el más complicado, por decirlo así, es el modo semicontrolado, que esos son los que bastante se utilizan en ventilación no invasiva. ¿Cuál es la característica de estos? Que va a tener un trigger inspiratorio, un tiempo programado, y a este modo se le va a programar prácticamente todo. Se le puede programar trigger, ciclado, presión soporte, hasta periodo de apnea, respaldo por si cae en apnea. Es decir, aquí vamos a programar todo. Bueno, y hay otro parámetro súper importante que es el tiempo expiratorio. ¿Cómo ajustarlo? El tiempo expiratorio. Se puede hacer cuando es como una frecuencia de seguridad. Tenemos que tener en cuenta la relación IE. Pero también podemos programarlo así, o hay ventiladores que se le programa tiempo mínimo y tiempo máximo. Entonces, hay un ejemplo, la frecuencia respiratoria, más o menos, vamos a ponerla de 2 en el ejemplo que tenemos, y tenemos una relación IE que normalmente es de 1,2, 1,3. Entonces, el tiempo inspiratorio nos va a quedar alrededor de 1,6. Pero cuando nosotros queremos, bueno, aquí se hace una operación matemática. La frecuencia respiratoria se divide en 60 y si queremos 1,2 se divide en 3. Perdón, 60 segundos se divide en 12 y si queremos una relación IE, 1,2 se divide en 3. Pero y cuando nos pide tiempo mínimo y tiempo máximo, los rangos oscilan entre 1,8 y entre 8 y 1,8. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando nos pide el ventilador tiempo mínimo y tiempo máximo, estamos hablando de un modo semicontrolado. Entonces, en conclusión, podemos ver, para poder reconocer los modos, lo importante es que
tenemos que ver quién controla el trigger. Y también tenemos que saber quién controla el trigger expiratorio, ver si el ventilador tiene tiempo inspiratorio y frecuencia respiratoria. Y en caso de tener el tiempo inspiratorio, tenemos que saber si se programa o si tiene un tiempo inspiratorio máximo o mínimo. Eso es para reconocer los modos. Bueno, ya para ir finalizando, hay un parámetro súper importante que nosotros debemos de saber en ventilación no invasiva, que es un ajuste que prácticamente está prohibido, pues ajuste prohibido, que es la rampa. Cuando nosotros hablamos de rampa, cuando hablábamos de rampa aquí, cuando iniciábamos aquí, este ajuste no hay que confundir porque esta es rampa de presurización, es decir, el tiempo que se tarda el ventilador en cada ciclo, eso es lo importante, en cada ciclo respiratorio en entregar el volumen necesario. Pero eso es la diferencia, en cada tiempo inspiratorio, en cada ciclo inspiratorio. En cambio, hay en los ventiladores domiciliares, hay un parámetro que se llama rampa también. Y hay que tener cuidado porque ese parámetro, cuando dice que es rampa, así está, rampa, se refiere a que ya no es en un ciclo, sino que en un tiempo más largo, esto que estamos viendo aquí es una poligrafía, en un tiempo más largo, por ejemplo, en media hora o hasta una hora, pero pongámoslo, o hasta más se puede programar, pero pongámoslo en media hora. El EPAP va a ir, por ejemplo, de 2 aquí en este punto a 10 en este punto. Y eso es lo que va a suceder en el ventilador, que va a empezar con poco, pero a la media hora ya va a tener los 10. Puede programarse hasta 3 horas o hasta 5 horas. ¿Qué es el problema? Que en este periodo en este periodo, el paciente, por ejemplo, si se queda dormido y quiere respirar más, el ventilador no le va a ayudar. Entonces, este es un parámetro que se ha puesto como alternativa, pero que en la mayoría de patologías no es funcional, no sirve. ¿Ya? Recuerden, cuando dice rampa, tenemos que averiguar si es rampa en cada ciclo, pero en los ventiladores domiciliares, la rampa generalmente se refiere a esto que estamos viendo. ¿Ya? A esto que en 3 horas va a llegar a 10 y eso no se debe de programar, tiene que quedar desprogramado. Ya no digamos en paciente agudo, ¿verdad? Paciente agudo, esto no definitivamente no es funcional. Hablamos también, se nos había quedado también hablar de ventilación no invasiva, hablar del CPAP. Prácticamente hay muchos libros que dicen que este no es un modo, porque simple y sencillamente es presión positiva continua en la vía aérea. Y esto que vemos aquí, estas deflaciones que vemos aquí, son las respiraciones del paciente en forma espontánea. ¿Por qué? Porque el paciente está respirando con presión negativa, es decir, con su propia respiración. Y lo único que le brinda es la presión continua, que puede ser, dependiendo, 5, 6, 7, etcétera. ¿Qué es lo importante? Bueno, aquí solo lo que vamos a programar es el PIP o CPAP y también vamos a programar la FiO2 si es que se necesita. Generalmente un paciente con apnea obstructiva del sueño puede ser que no necesite FiO2. Solo lo que necesita es que no le obstruya la vía aérea y por lo tanto necesita una presión, pero no necesita FiO2. Eso es con la presión, con el CPAP, que como ya dijimos al principio, se puede asimilar
o se puede comparar con el PIP o con el EPAP. Pero realmente el CPAP sirve para ciertas cosas fisiológicas y el IPAP y el PIP sirve para otras ciertas cosas fisiológicas, que ya lo explicamos al principio. Entonces, ¿por qué no es un modo ventilatorio? Porque aquí no tenemos dos presiones y el paciente está libre. Bueno, lo otro que hay que tener en cuenta en la programación de los ventiladores son las alarmas. Alarma de baja presión es una de las alarmas que más nos dice, por ejemplo, en paciente agudo, nos dice bastante de la interfaz. Bueno, ya vamos a tener otra charla más adelante de interfaces. Alarma de presión alta, alarma de pérdida de PIP, que este es otro de los más comunes. Alarma de apnea, esto más que todo en paciente agudo, cuando ponemos no invasivo en ventiladores de cabecera, de UCI o de emergencia. Cuando la relación y está inversa, porque como el paciente, nosotros probablemente le ponemos un límite, pero el paciente respira como él quiere respirar y probablemente nos dé una relación inversa y pueda tener alguna alarma. Baja FIO2, alta FIO2, esto depende ya del ventilador y de las presiones, pero del suministro. Alarma de pico alto, también alarma de oxígeno, alarma de desconexión también nos puede estar dando. Y bueno, esas son las más importantes hablando de no invasiva. Bueno, hasta aquí llego yo y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, muchas gracias, Miguel. Aquí tengo una pregunta, te la leo. ¿Cuál es la diferencia de programar trigger por presión y por flujo? ¿Cómo saber cuál es mejor para el paciente? Bueno, hicimos un comentario de eso. El trigger, más, aquí lo tenemos. Trigger, aquí está. El trigger que se programa, aquí está. Bueno, aquí vemos en un modo espontáneo y este es la activación del trigger. El más fisiológico es litros por minuto. Ese es el más fisiológico porque el paciente tiene, lo puede activar de una forma que si lo ponemos poco sensible, le va a costar menos, y si lo ponemos más sensible, pues van a ver un poquito menos de autodisparo. Pero para el paciente es más fisiológico. ¿Qué es lo que más le cuesta al paciente? Por ejemplo, paciente restrictivo es meter aire. Entonces el más fisiológico es por flujo. Pero, ¿cuál era la pregunta aparte de? Te la repito. Sí, ¿Cuál es la diferencia de programar trigger por presión y por flujo? ¿Y cómo saber cuál es mejor para el paciente? bueno, ahora en día ya hay ventiladores que solo traen trigger por flujo, no traen por presión, por la misma condición que el de flujo es más fisiológico. Y también, ¿qué es lo que, por ejemplo, cuando yo tengo dificultad respiratoria o que, por ejemplo, hablando en no invasiva, a mí me va a costar más respirar y el flujo me va a aumentar o disminuir la resistencia, quiero decir, la presión. En cambio, el flujo no. Y lo podemos poner de una forma que el paciente lo siente más confortable. Bien, recordándoles que pueden hacer sus preguntas por el chat de acá de la aplicación, por el WhatsApp o levantando la mano para hacerla verbalmente. Aquí pregunta Alexander Campos, ¿me podría hablar del modo IVAP? Y Vaya, sí, está bien. si es más recomendable que el ST.
Vaya, esa es una buenísima pregunta. Vamos a buscar aquí. Aquí, los modos que habíamos hablado es S, ST y T. Ahora, ¿a qué corresponde el modo IVAPS? IVAPS. Pues estos modos son modos, ya lo habíamos hablado al principio, en la introducción, son modos duales. Es decir, que cuando la característica de estos modos es que en ciertos parámetros, en ciertos momentos, va a controlar la presión, pero o por ejemplo va a controlar el volumen, pero cuando sienta que el volumen a esa presión está bajando, le va a meter más presión, entonces ya se va a convertir en un modo de presión, pero cuando ya y regresa al volumen, y cuando va bajando el volumen vuelve a hacer eso. Entonces, en pocas palabras, en partes controla la presión y en partes controla el volumen para garantizar la ventilación del paciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el ST? El ST es un modo espontáneo, que es un modo semi-controlado, pero la T significa tiempo, significa que le podemos programar una frecuencia respiratoria, pero que si el paciente quiere respirar más, va a respirar más, ¿ya? Pero por ejemplo, si le programamos 10, no va a poder respirar menos de 10, pero sí va a poder respirar más de 10. Entonces, es un modo que al poderlo programar bien, es más confortante para el paciente porque la diferencia es en el espontáneo y que también le controla la respiración. ¿En qué pacientes es conveniente controlar la presión? Pacientes con CO2 alto, pacientes que precisamente lo que necesitamos es ventilarlos porque el CO2 pues está hipoventilado, entonces no podemos permitirle al paciente que, por ejemplo, esté en forma espontánea y que solo respire 5 por minuto. Entonces, no. Por eso también eh, a la forma, y han habido más estudios de este semicontrolado, que es ST, es más beneficioso para el paciente para controlar el CO2. Eh, ¿Alguna? Eso es todo. Hola. Perdón. Mayra Gómez pregunta sobre el modo inteligente que tiene el ventilador Hamilton en BMI. Creo que se refiere al ASB. ASB, sí. Vaya, esos modos inteligentes lo que controlan, vaya, pero ese prácticamente se remite a modos ventilatorios ventiladores de UCI, de cabecera. Pero ese modo ASB, lo que resulta es que controlan la frecuencia respiratoria y el volumen, frecuencia respiratoria y el volumen tidal para asegurar un volumen minuto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace este modo ACB? Yo puedo asegurar un volumen minuto, por ejemplo, de 6, pero la frecuencia, por ejemplo, con un volumen pequeño, pero con una frecuencia respiratoria alta. Y tengo volumen minuto de 6. Pero el ACB lo que tiene es que tiene parámetros de seguridad. Que si bien es cierto, con frecuencia respiratoria de alta y volumen tidal bajo, puedo lograr 6 de volumen minuto, pero tiene un límite. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria tiene un límite y el volumen tidal también tiene un límite. Y lo que sucede, aquí estoy buscando solo partes en blanco para poder explicar. Y lo que sucede es que trazan una línea aquí y otra línea aquí. Esta es la frecuencia respiratoria y este es el volumen tidal. Y yo puedo asegurar un volumen minuto y trazan una curva así. Entonces, yo puedo asegurar un volumen minuto con una frecuencia baja, pero con un volumen tidal alto. Y lo que hace el modo ACB es que tiene un cuadro así
de seguridad, en donde no va a pasar la frecuencia respiratoria, no va a pasar de este punto y el volumen tampoco. Y esto es un parámetro de seguridad que automáticamente él programa frecuencia respiratoria y volumen tidal, pero el volumen minuto lo asegura no saliéndose de este parámetro para que la frecuencia respiratoria no sea tan alta, ni el volumen tidal sea tan pequeño, ni tan alto tampoco. Es un modo inteligente, ¿verdad? Entonces, lo único que se programa ahí es qué tanto quiere que le ayude el paciente en volumen. Y ahí no se tiene que programar menos del 100%. Eso es lo normal que se tiene que programar. Probablemente se pueda programar 110 y un poquito más cuando necesite el paciente, pero menos no se puede programar del 100%. Nada más. Muy bien. Miguel Alma Romero quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Felicitar al compañero porque la presentación ha estado muy bonita y tal vez nada más un aporte. Mayra preguntaba sobre el ASB y el IBAC. Pues básicamente yo creo que la pregunta iba dirigida a la similitud de los dos modos ventilatorios. Y sí, son dos modos similares. La única diferencia es que uno es invasivo y el otro es no invasivo, pero se manejan de la misma manera, ¿verdad? Ahí nada más, pues para no extenderme más, es comparar, ¿vale? Porque los dos usan talla, algunos usan peso, frecuencia respiratoria y el volumen minuto, que es el paciente el que lo está manejando, el que lo está dando. De ahí viene lo que expresó el compañero, que hay seguridad y todo eso. Pero yo creo que la pregunta de Mayra iba dirigida a eso, que si hay alguna similitud entre los dos modos ventilatorios. Gracias. Bueno, gracias. Es que yo no estoy viendo las preguntas, por eso. Solo la oí, pero no la vi. Pero muchas gracias por el aporte. Aquí tengo otra pregunta de Christian Sainz. Dice, ¿cómo voy a determinar o cómo voy a saber que la BNI está dando resultados positivos a un paciente con EPOC, que como ya se sabe son retenedores de CO2, para evitar que la BNI le barra el CO2 a niveles tan bajos, pero siempre teniendo una terapia efectiva? ¿Te la escribió a vos o está ahí escrita? No. No, aquí me lo escribió. Personalmente. Pues si pudieras repetírmela, es que no. Repetírmela, por favor. ¿Cómo voy a determinar o cómo voy a saber que la BNI está dando resultados positivos a un paciente con EPOC, que como ya se sabe son retenedores de CO2, para evitar que la BNI le barra el CO2 a niveles tan bajos, pero siempre teniendo una terapia efectiva? Vaya, lo que hay que tener en cuenta, y esa es una pregunta también importante, que los primeros pacientes con los que se probó la ventilación no invasiva fueron con los pacientes EPOP y es altamente efectivo. Ahora, un paciente EPOP se ventila, pues ya sabemos que el CO2 de un paciente EPOP va a estar alto fisiológicamente, porque él, así es su forma de compensar, va a estar, bueno, fisiopatológicamente, va a estar alto el CO2. Entonces, se le coloca la ventilación no invasiva precisamente para en exacerbaciones de POP, en una exacerbación que el paciente va a estar hipoventilado y que va a tener atrapamiento aéreo, pero que no va a poder sacar. Difícilmente un paciente POP, que se le coloque en una exacerbación de POP y que se le coloque una BNI va a barrer el CO2 lo suficiente como para tenerlos ni siquiera en parámetros fisiológicos normales como los tenemos nosotros. No, es bien difícil, o sea, no, porque su condición de su caja torácica no lo va a permitir.
Entonces, lo que sí podemos saber es si está siendo efectivo o no la terapia. ¿Cómo lo vamos a saber? Sí, tenemos un buen parámetro que es el CO2, parámetros que tenemos que esperar en un paciente EPOP, 55, 45, 55, pacientes que, por ejemplo, llegó en 70 y nos llegó a 60 o a 55, es un éxito en la ventilación no invasiva, solamente. Bueno, otra cosa importante es que los pacientes en EPOP van a tener un esfuerzo muscular alto. Y otra forma de saber que es efectiva la no invasiva es que van a descansar sus músculos. Esa es otra forma de saber. Y es otro objetivo de la ventilación no invasiva, que descansen sus músculos. ¿Alguien más había levantado la mano? No, creo que no. Ya no tenemos más preguntas. Miguel, gracias por el tiempo que nos has dedicado y por tu ponencia. Gracias a las personas también que se conectaron para llevar el seguimiento de los temas. Recordarles que el miércoles 19 de la otra semana vamos a estar también con el segundo tema, que es monitorización en la ventilación mecánica no invasiva. Muchas gracias por su atención. ¿Algunas palabras, Miguel? Bueno, muchas gracias también por escucharnos y el propósito de nosotros realmente es que podamos ir creciendo juntos para poder tenerle un mejor tratamiento y que en el país también vayamos creciendo en cuanto, en este caso, a la ventilación mecánica no invasiva, que sí la manejamos de forma aguda en pacientes agudos, que tenemos también bastante por aprender en pacientes agudos, pero también tenemos bastante que aprender en pacientes domiciliarios. Entonces, esto solo es como una prueba para que todos nosotros vayamos investigando más y crezcamos más. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche.